Hoy, en 678, el cierre de campaña de Cristina, la Cámara de 678. Ayer veía la movilización de los estudiantes en la hermana República de Chile, con carteles que pedían por la educación como en la Argentina, y no saben, el pecho se me reventaba de orgullo. Digo, qué hombre haber pensado en el año 2005 que teníamos que tener el 6% del PBI para la educación pública argentina. ¡Qué cabeza y qué corazón que tenía! Tan grande que no le entró en el cuerpo, tan grande que le estalló de tanto pelear por mí. Indudablemente me moviliza, ella me transmite amor y yo siento eso, y yo creo que un montón de jóvenes como yo lo sienten también. También cerraron campaña las colectoras de Mañeto. Y me imagino que los kirchneristas no están muy contentos con sus avisos, ¿no? Y seguimos con Hermes Diner, se vino con toda la barra, veo ahí Stolbizer, Vicky Donda, Lozano, De Genaro, bueno, vino con toda la... No voy a decir patota porque tiene connotaciones políticas. Ahora, Carrió, la Argentina tiene los números de la desocupación, los que anunció Cristina Kirchner. Eso implica cientos de miles de personas con planes sociales en la Argentina. Ahora, ¿cómo puede hacer usted desde el gobierno para dar más trabajo y reducir los planes sociales? O sea, que el trabajo sea genuino en la Argentina. Contesto. ¿Cómo está, Dualde? Muy bien. ¿Por qué hay que votarlo a usted y no a todos los demás? Ah, no, se puede votar a cualquiera, Se puede No, pero ¿por qué usted cree que lo tienen que votar a usted? ¿Dualde, digamos, terminó el kirchnerismo? Aquí, allá y en todas partes. Medios hegemónicos versus Correa. Clarín. Correa vuelve a arremeter contra los medios en Ecuador. Habló en el Congreso. Fue abucheado. Para la libertad se necesita de la verdad. Correa volvió a atacar a los medios. Legisladores de partidos de izquierda silbaron al mandatario. Silbaron al mandatario. Silbaron al mandatario. Silbaron al mandatario. El fracaso de un modelo. Chile, Inglaterra, España, etc. Cambiazo de época. AFE y todos los futbolistas de primera y segunda división hemos tomado la decisión de convocar una huelga para las 2 primeras jornadas del campeonato liguero. La liga no dará comienzo hasta que se firme un nuevo convenio colectivo. Como hombre de ascenso que ha sido durante tanto tiempo, saber que terminando entre los 16 primeros de 20, subías y te insertabas en primera, ¿te hubiera generado qué? Porque ahora se habla de el orgullo, de déjame ascender a mí. Como jugador me hubiese gustado, porque el jugador de ascenso iba a pasar a ser jugador de primera, en muchos casos, lo que iba a mejorar sustancialmente, como entraba más ingresos de televisión, mejores sueldos. Como pasó en primera y en el ascenso, en el fútbol, con este fútbol para todos. Los sueldos del ascenso y de primera también, pero sobre todo los del ascenso en los últimos 3, 4 años, se han duplicado en muchos casos. Hoy los jugadores del ascenso de Nacional B tienen sueldos que hace 4 o 5 años eran exclusivamente de primera. Entonces, como jugador, por ahí salía favorecido. Víctor Hugo, periodismo con sentido público. Fuiste de los primeros, si no el primer periodista que cuestionó determinadas cuestiones del manejo del fútbol. Y eso es lo que me permite una mirada muy especial hoy día de lo que ocurre con el periodismo en la Argentina, porque yo fui testigo del extraordinario robo, del comportamiento mafioso, del aprovechamiento del fútbol en base a todo tipo de presiones, además de los corruptos que pueden haberles dado las ventajas para que manejasen el fútbol. Estaban ellos, todos esos medios que tienen, los compraron en buena parte con la tremenda prepotencia que les dio tener la patente del fútbol. La patente del fútbol fue una patente de corso para robarse los medios de comunicación del país. Y yo me siento muy cómodo porque si hubiese estado y me iba de ahí, probablemente dijesen que todo lo que digo ahora es de resentimiento. Y no es así. Yo en el año 90 me presenté ante el Senado de la Nación, me acuerdo de Angelós presidiendo todo, para denunciar en la cara de la gente del monopolio los robos que estaban haciendo, que eran verdaderamente vergonzosos. Otra vez sopa. Lanación.com. La nata.
En 678 no tiene nivel profesional para recibirme. Che, ¿me parece a mí o Jorge se muere porque lo invitemos? Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Otro día de lindas noticias. 1. Nos sigue haciendo compañía. Qué lindo, que está un poquito más flaquito, que te hace muy juvenil. Te digo, estás apendejado. Juan, estás apendejado, Juan. Bueno, yo sé que... algo me saqué de encima, un tumor. Ay, bueno, ahora me digo, vas a... digo, no, por lo menos, no sé si serán años, pero bueno. Años te sacaste también. 2. Exportaciones. Las exportaciones llegarán a 80.000 millones de dólares en 2011. 3. Patentamiento automotor. Patentamiento de autos récord. En el año superó 500.000 unidades. 4. ¡Feliz cumple, Gus! Cruza el amor, yo cruzaré los dedos y gracias por venir. Gracias por venir. ¡Fina! 678. El programa que resignificó aquello de saber que se puede, querer que se pueda. Lo maravilloso también a ser distinto a otras partes del mundo es que viajás 6 horas, 7 horas y hasta 8 horas y desde Argentina a México y te bajás y sigue siendo el mismo idioma. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Que estás acá y acá latiendo. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenidos a 678, ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todo bien? Bien. Bueno, alegróme entonces. Hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Ricardo Foster. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Filósofo, miembro de Carta Abierta. Muchas gracias por venir, Ricardo, nuevamente. También está con nosotros para compartir el programa Luis Brustein. Hola, Luis, ¿cómo te va? Bienvenido, periodista del diario Página 12 y aquí de Canal 7 también. Muy bien, arrancamos con el primer tema, tiene que ver con el cierre de campaña de Cristina Fernández de Kirchner allá en el Teatro Coliseo. Allí estuvo una cámara y un camarógrafo de 678 y vemos también en este informe la cobertura que le dieron en la tapa de los diarios en el día de hoy. Lo vemos. El cierre de campaña de Cristina. La cámara de 678. Quiero tomar un compromiso. Me gusta tomar compromisos. Sepan todos, sepa Presidenta, que a partir del 11 de diciembre
el vicepresidente de la República Argentina siempre va a votar en positivo. Nunca más un presidente que vota no positivo. Por la Argentina, por los argentinos. ¡Fuerza! ¡Fuerza Argentina! ¡Fuerza Cristina! Yo creo que las mujeres venimos a incorporar una mirada diferente a la política. La mujer siempre mantiene contactos con la realidad. A partir de ahí tenés una mayor comunicación y lazos de conexión con la sociedad. ¿Cuántas? Cuando hacen esas cositas. ¿Cuánta sinceridad? Es lo que pienso. Me refiero a que dijo que lata. Es autocrítica la sinceridad, además. ¿Por sí o por no? ¿Le gustaría que haya una mujer como presidente? Yo creo que ejercer... La lata, de vuelta, la lata. No, lo que pasa es que usted me quiere enganchar en una para terminar bien usted. ¿Por qué no deja alguna vez terminar bien a alguien de la política? Hoy charlaba con Mercedes. ¿Dónde estás, Mercedes? Ahí estás en la segunda fila, al lado. La llamaba un rato antes de venir acá. ¿Cómo anduvo Mercedes? Y Mercedes me dijo, pero presidenta, yo me estoy emperifolando para ir al acto y usted me anda preguntando por los mercados. Y sí, querida, y anduvimos bien, Merceditas. Qué increíble, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado en la Argentina? Hagamos un ejercicio, por favor. ¿Qué hubiera pasado en la Argentina de hace 7, 8, 9, 10 años atrás con una crisis global de las características que hoy tenemos? Si cuando tuvo el tequila o cuando tuvo el problema Brasil, se nos vino el mundo encima. Imagínense ese país en este momento. Yo siento que algunos no lo pueden sentir, que guardan rencor, odio, pero hay que pensar, mira, cómo está la Argentina, cómo está la región y cómo está el mundo. Yo soy de una generación que cuando éramos chicos vimos el 2001, yo iba al colegio en Plaza de Mayo y todos los días, de 2001 a 2002, bombos, protestas, acampes, todo. Y ahora yo veo esto, veo que hay tranquilidad, que podemos crecer. A mí la verdad que me genera un orgullo tremendo y bueno, es lo que quiero. Por un instante nada más, retornen en el año 2001 o 2002. Es una Argentina parecida a la que estamos viendo desde los países desarrollados, donde nos bajaban línea y nos decían lo que teníamos que hacer. Y la verdad que no estamos contentos con lo que está pasando. Al contrario, sabemos que tenemos que participar activamente en los foros internacionales donde tenemos el honor de participar para lograr instalar este cambio de paradigmas que venimos haciéndolo insistentemente. Ayer veía la movilización de los estudiantes en la hermana República de Chile con carteles que pedían por la educación como en la Argentina, y no saben, el pecho se me reventaba de orgullo. Digo, qué hombre haber pensado en el año 2005 que teníamos que tener el 6% del PBI para la educación pública argentina. Qué cabeza y qué corazón que tenía. Tan grande que no le entró en el cuerpo. Tan grande que le estalló de tanto pelear por mí, de tanto defenderme, de tanto quererme. Él sentía. Twitter de Alejandro Fabri. Muy buen cierre de Cristina Fernández de Kirchner en el Teatro Coliseo. Sencilla, emotiva, profunda. Valió la pena escucharla. Nos emocionamos con mi mujer. Estamos viejos. Indudablemente me moviliza. Ella me transmite amor y yo siento eso y yo creo que un montón de jóvenes como yo lo sienten también. Y es algo súper innovador en lo que es en la política. No solo en la Argentina, para mí es a nivel mundial. O sea, ella es una estadista y junto a Néstor que han traído al amor y al sentimiento y a lo humano y lo han traído desde la política. Y yo creo que eso también ha colaborado a que la gente confíe porque los ven realmente como son. El cierre de campaña de Cristina. Las repercusiones. A ver, veamos los diarios. En BAE, Cristina, cuenten conmigo para lo que resta hacer en la Argentina. Página 2 se pone más inclusión y más cambio. Tiempo argentino. Acá. Quiero ser la presidenta de la unidad de los argentinos. El cronista, Cristina apeló a la imagen de Néstor y pidió profundizar el modelo. En Clarín,
Para Cristina y Vudú la crisis acá se sentirá poco. Y a ver, en La Nación... no... acá no... no, nada. El cierre de campaña de Cristina. Hay un término que a mí me enferma ahora últimamente, la de los administradores. O sea, se administra. Yo quiero gobernar. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre administrar y gobernar? Cuando vos únicamente administrás, es decir, cuando solamente tenés en vista al número, me parece que sos casi un contador. Me parece que además hay que gobernar. ¿Qué es gobernar? Es administrar, pero con la gente adentro. ¿Sí? Entonces, yo quiero gobernantes, no solamente administradores. Yo quiero que vuelva esta idea de también de coraje y de decisión, muchas veces, porque hay mucha tensión siempre entre el poder político y el poder económico en toda democracia, y cuando vos representas partidos populares y democráticos siempre hay tensión, no es nuevo esta tensión, pero me parece que siempre es posible terminar decidiendo a favor de la gente. Y me parece que lo que está faltando, además de ideas, es una gran dosis de coraje y de valor. Él que siempre decía y les contaba a ustedes que yo era la presidente Coraje. La compañera Coraje. Sí, se me caen lágrimas, no solo porque la amo, sino porque la admiro y porque está mostrando que la mujer argentina está decidida a construir una patria diferente. Yo era la presidente Coraje, él fue el presidente militante. Él fue el que se puso al frente para recibir los golpes, para atajar las críticas. Todavía me retumban en mis oídos algunas palabras que él me dijo en aquellos meses. Siento que ahora no voy a poder protegerte cuando pasó lo que pasó. Y creo que eso lo llevó como una espina y un dolor en su corazón. Por eso creo que hoy está tranquilo. No son diferentes los reclamos en el continente, por allí en países hermanos, a los jóvenes del Magreb, a los jóvenes en Europa. ¿Saben qué es? Cuando reclaman igualdad y la inclusión, no están pidiendo que les solucionen la vida, están pidiendo apenas que le dejen volver a tener la utopía que se puede ser igual en un mundo más justo y más equitativo. Me parece que me va a recordar como por lo pronto la primera mujer electa presidenta de los argentinos, eso seguro. Y si me decís cómo me gustaría que me recordaran, como una mujer que luchó mucho por la igualdad, pero por la igualdad de oportunidades para todos los argentinos. Eso sí, me gustaría. Y creo que todos tenemos que estar tranquilos porque hemos aprendido que de los enfrentamientos solo viene dolor. De las agresiones y de los insultos solo viene odio, y el odio le hace mucho peor al que lo emite que al destinatario de ese odio. Por eso yo le pido a todos los argentinos que depongamos no nuestras ideas, nunca nuestras convicciones legítimas, ni tampoco nuestras aspiraciones, pero por favor, no al mensaje de odio, no al mensaje de asustar al otro, no al mensaje de comerle la cabeza a la gente con malas y feas cosas. La gente necesita que sus dirigentes le lleven también optimismo, fuerza, amor, coraje, valentía para seguir adelante. Los necesita. Flojito el informe, ¿no? ¿Cómo no cerrarlo con la frase de aquella canción que dice... Avanti Morocha, arriba Morocha. Ya la cantaba esta gran banda, Los Abuelos de la Nada. Yo no me puedo poner a responderle a 678. ¿Por qué? Son brutos. Bueno, muy bien.
A ver, Ricardo, quiero pedirte tu opinión. Ya estaba pensando esta cosa de que mezcla siempre, que está muy presente en los discursos de Néstor, también está muy presente en los discursos de Cristina, la mezcla, digamos, la convivencia de dos planos, que sería el de lo emocional y el de lo racional, ¿no? Yo confieso que cada vez que Cristina hace referencia a Néstor Kirchner, a mí me sacude algo muy profundo internamente, ¿no? Ahí hay una potencia, una emoción, está el resaltar la imagen de alguien que fue absolutamente imprescindible y trascendente para la vida argentina. Digo, esto más allá incluso del posicionamiento político que se pueda tener. Néstor Kirchner implicó un giro, un cambio histórico, abrió otra etapa argentina y lo hizo también con una humanidad muy potente, ¿no? Un poco Cristina lo decía, poniendo el cuerpo, poniendo la emoción, poniendo en la política lo que generalmente ya no se ponía, que es fuerza y convicción y al mismo tiempo espontaneidad y esta cosa de la compinchería y de las amistades y de abrir el juego y de romper los formalismos. Yo la verdad que ayer escuchaba el discurso de Cristina y me pareció que, y también el de Boudou, que fue un gran discurso, ¿no? Un discurso capaz de dar cuenta de todo lo que venía sucediendo en Argentina, de lo que se hizo a lo largo de 8 años. Y el discurso de Cristina que retoma lo que para mí es el núcleo de lo que ella viene sosteniendo ya desde hace un tiempo largo, que es el núcleo de la igualdad, ¿no? La idea de volver a colocar a la igualdad como centro y como eje del litigio político en un momento del mundo en el que efectivamente el modelo neoliberal lo que pone y expresa es que trata de romper y de quebrar la idea de igualdad, ¿no? Entonces me parece que ese es el núcleo fundamental. A ver, Luis. Yo en este momento hay una presión muy grande sobre el ambiente político para vaciar el contenido del discurso político, ¿no? Entonces estamos viendo cada vez más campañas que son vacías de contenido, que buscan el golpe bajo, que buscan la identificación a través de identificaciones primarias, ¿no? Con imágenes. Y el político sufre esa presión, la siente. Y yo creo que lo importante de la campaña, por lo menos que hizo Cristina Kirchner para las primarias, en este caso, tuvo el mérito de ser muy equilibrado entre el aspecto humano con el aspecto del contenido político, ¿no? O sea, son discursos con contenido, es una forma de respetar al ciudadano, de tratarlo con la dignidad que se merece, de tratarlo como un ser pensante, como un ser que asume una responsabilidad cuando va a decidir el voto. En ese sentido es importante que el discurso político no pierda contenido, ¿no? Entonces, el discurso de Cristina, de cierre de su campaña, me pareció equilibrado en ese sentido. Es un discurso que tiene mucho contenido humano y al mismo tiempo contenido político en cuanto a los valores que sostienen la política del kirchnerismo o del gobierno kirchnerista. Y el otro aspecto que ella planteó ahí en el discurso que me parece importante, es que ella habla de la unidad de los argentinos, habla de deponer el odio y ese tipo de cosas. Eso parece una pavada de paz y amor, una cosa, si no fuera acompañado con la aclaración de que eso tiene que ser sin deponer las diferencias políticas, sin deponer lo que piensa cada uno, sin deponer el debate. Lo que está diciendo es, tengamos diferencias, tengamos debate, que la oposición critique, pero sin odio. Que eso es lo importante, porque justamente para lavar el discurso político de contenidos, se habla que cuando uno pone contenidos y confronta con otro que tiene contenidos distintos, está poniendo odio. Y en realidad no es así, simplemente está planteando una posición diferente, ¿no? Es muy interesante eso. Vamos a ver otro informe, en este caso tiene que ver con la crisis del modelo neoliberal. Ustedes saben la situación en Chile, la situación en España, la situación en Estados Unidos con la crisis financiera. Estuvo haciendo declaraciones el premier británico Cameron y también Piñera hizo declaraciones increíbles en el día de hoy. Vemos el informe. La crisis del modelo neoliberal. Chile, Inglaterra, España, etc. ¿Cambio de época o cambiazo de época? Es que mientras la poderosa Liga Española se declaró en huelga, aquí Nico Cambiaso revela algo que los medios dominantes nos ocultaban. AFE y todos los futbolistas de primera y segunda división hemos tomado la decisión de convocar una huelga
para las 2 primeras jornadas del campeonato liguero. La liga no dará comienzo hasta que se firme un nuevo convenio colectivo. Como hombre de ascenso que ha sido durante tanto tiempo, saber que terminando entre los 16 primeros de 20, subías y te insertabas en primera, ¿te hubiera generado qué? Porque ahora se habla de el orgullo, de déjame ascender a mí. Como jugador me hubiese gustado, porque el jugador de ascenso iba a pasar a ser jugador de primera, en muchos casos, lo que iba a mejorar sustancialmente, como entraba más ingresos a televisión, mejores sueldos. Como pasó en primera y en el ascenso, en el fútbol, con este fútbol para todos. Los sueldos del ascenso y de primera también, pero sobre todo los del ascenso en los últimos 3, 4 años, se han duplicado en muchos casos. Hoy los jugadores del ascenso de Nacional B tienen sueldos que hace 4 o 5 años eran exclusivamente de primera. Entonces, como jugador, por ahí salía favorecido. Pasemos a los países serios. Chile e Inglaterra dejan claro que el modelo de ajuste genera exclusión y represión. El primer ministro inglés, Cameron, redobló la apuesta en tal sentido. Es la responsabilidad del gobierno asegurar que cualquier contingencia futura sea contemplada, incluyendo si es necesario que haya tareas encomendadas a las Fuerzas Armadas para ayudar a la policía. Hemos llegado al acuerdo de un plan amplio de contingencia. La policía recibirá todos los recursos que necesite y tendrán autorización para usar cualquier táctica que quieran utilizar o que consideren necesario. Haremos lo que sea preciso para restablecer el orden en las calles. Hoy una nota que salió en The Guardian decía que, claro, todos estos conflictos no se dan con la Londres rica. Hay una diferencia de 100-1 entre ricos y pobres. Está tremendo, que es un gran debate que acá ya lo tuvimos. Todo ese debate entre ricos y pobres, esta brecha, y justamente a veces se discute el modelo y tiene que ver con esto. En Londres lo que está pasando es que, claro, todo ese norte de Londres es pobre, es hijo de inmigrantes y cada vez hay más diferencias y bueno, tiene mucho que ver con esa revuelta, esa bronca que hay contenida que en un momento decís, explota. Che, no miremos nada más la violencia y la cosa, las imágenes de ayer. Veamos toda la película, cómo llegamos a eso. Y en Chile, el cada vez más desprestigiado Piñera ratificó el sistema educativo que el 80% de la población critica. Venció el plazo y el gobierno de Sebastián Piñera no presentó ninguna propuesta de reforma educativa. El gobierno de Chile aseguró que no va a presentar una nueva propuesta a los estudiantes para reformar el sistema educativo heredado de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos. Pero yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida. Que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar. Tenemos que hablar de Chile. Se esperan más paros, se esperan más marchas, porque el gobierno está decidido a no dar la gratuidad que piden los estudiantes. Ahora, ¿por qué el gobierno no da la gratuidad? Básicamente porque es un negocio que nuclea, por un lado, a empresas, a bancos, a políticos del gobierno, pero también a políticos de la concertación. Un negocio redondo que viene de hace mucho tiempo esta parte. La Universidad del Desarrollo, que es una universidad donde se junta el negocio ideológico con el lucro, con la ganancia, de un grupo que son todos de la UDI, del Partido Unión Demócrata Independiente, de ultraderecha. Pero lo curioso es que aquí los fundadores y dueños durante 20 años han sido dos de los actuales ministros de Estado, de Joaquín Lavín, el ministro de Educación, y Cristian Larroulet, ministro secretario general de la Presidencia. Que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida. Hoy por hoy las universidades son el tercer aportante en materia de publicidad en grandes medios, inclusive como La Tercera y El Mercurio. Dicho sea de paso, esto sirve también para entender un poco la visión que tienen estos diarios sobre el conflicto y las protestas de los estudiantes. El Mercurio de Chile, el día después de las víctimas del vandalismo. Movilizaciones. ¿Hasta cuándo? La Tercera de Chile, la metamorfosis del movimiento estudiantil, un disparo al orden democrático. El presidente Piñera ha sido el gran perjudicado por la represión a las protestas, dado que el nivel de aprobación cayó a un magro 26%. Además, distintas encuestas indican que el 80% de los chilenos está en desacuerdo en que los colegios y universidades tengan fines de lucro. Quien no coincidió con la apreciación de Cristina sobre la crisis educativa en Chile fue el candidato de Unión Popular, Duhalde. Esta mañana, visiblemente crispado, embistió contra la presidenta.
Ayer veía la movilización de los estudiantes en la hermana República de Chile con carteles que pedían por la educación como en la Argentina y no saben, el pecho se me reventaba de orgullo. Creo que debemos respetarnos y que estos gobiernos que no tienen respeto no entienden la necesidad que los argentinos nos respetemos, y sobre todo de la cúpula del poder, porque después un chico no respeta a la maestra y no nos explicamos por qué. Porque unos chicos toman la calle porque no le anda la calefacción y cortan la calle y dice, bien, dice la presidenta, qué bien que están, qué chicos revolucionarios, pero hay que ordenar el país. Recordando que el 80% de los chilenos no acuerdan con Duhalde, hace 2 semanas, con la crisis educacional ya en un punto álgido, el candidato evidenciaba un fuerte desconocimiento de la situación continental. Chile tiene una larga tradición con el tema educativo, nos han pasado... Un candidato como Duhalde que diga que en Chile y en Brasil se superan en educación a Argentina, o sea... Horrible que un candidato a presidente no tenga una concepción formada y tampoco esté informado de la educación de su país, siendo que las mejores universidades o la mejor educación, la educación de calidad se da en su país. Chile tiene una larga tradición con el tema educativo, nos han pasado... El 8% de la población en Chile maneja el 80% de los recursos, o sea, hay una gran desigualdad económica y social, que por lo tanto todo aquel que quiera decir que Chile es un modelo a seguir está completamente equivocado. Yo aconsejaría que todos los que lo dicen, que conozcan la realidad de Chile y que no lo sigan diciendo. Como cierre la conmovedora carta de Eduardo Galeano dirigida a los estudiantes chilenos. Eduardo Galeano. Quiero enviar un abrazo de muchos brazos a los jóvenes valientes que nos están dando a todos una lección de dignidad democrática desde las calles de Chile. Ellos, los indignados, demuestran que hay otro país posible, heredero de Balmaceda y de Allende, y que Chile no termina en las fronteras trazadas por los resignados y los indignos, que de eso se trata al fin y al cabo. Luchando por la educación, los jóvenes educan a todos los demás. Esta protesta enseña. Yo les digo gracias mil y suertudas suertes en tan hermosa aventura. Bueno, muy bien. A ver, Luis, empiezo por ti. Hay una cosa que me parece llamativa y que coinciden tanto en el caso de Inglaterra como en el caso de Chile, que frente a una queja y una gran movilización de parte de la gente, esto no cabe ninguna duda, lo único que se le ha ocurrido a los estados es palos, es represión. Como si no pudieran articular otra respuesta que no sea la de la violencia. ¿Cómo ves esto? Bueno, son gobiernos ideológicamente equiparables, ¿no? El de Cameron y el de Piñera. Pero yo lo que creo es que ahí hay una crisis de fondo de sistemas sociales, económicos, que está haciendo ruido, y que el mismo sistema, si no se transforma, la única forma que tiene de apagar o de tratar de apagarlo es reprimiendo. O sea, o reprime, o cambia, o reprime, en este caso, ¿no? Son temas muy puntuales. Son diferentes, ¿no? Igual en Inglaterra que en Chile. Yo igual diría una cosa, más allá de esta diferenciación. Hay una diferencia también entre la Argentina y Chile, ¿no? O sea, Chile lo gobierna un partido conservador que no concibe que la salud sea gratuita y que la educación sea gratuita. Tampoco lo pudieron hacer los partidos de la Concertación en su momento cuando gobernaron, y eso genera necesariamente una democracia estratificada, muy estratificada, según la capacidad adquisitiva, el nivel económico. No hay ciudadanos, hay gente más pobre, menos educación, con menos salud, con menos expectativa de vida, es decir, se genera una sociedad poco democrática, que hasta hace poco era paradigma de lo que tenía que ser la Argentina. Ahora, la Argentina tiene un proceso histórico y una tradición cultural diferente, porque tiene supuestamente salud gratuita y educación gratuita. Eso implica una responsabilidad. No es solamente suerte que tenemos salud gratuita y suerte que tenemos educación gratuita,
para que realmente sean herramientas democráticas, tiene que ser la mejor salud, la pública, y tiene que ser la mejor educación, la pública. Porque se generan otras situaciones también, que fue la que generó el neoliberalismo acá, que no privatizó toda la educación. Simplemente fue así, el que tiene dinero se paga buena educación con educación privada, y el que no tiene dinero se va a la educación pública, que es una educación de cuarta, porque no tiene presupuesto, porque no tiene herramientas, porque los profesores ganan muy mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo, creo yo, es una responsabilidad de la democracia, o en este caso de la Argentina, que tiene ese recurso a nivel público, tiene la responsabilidad de convertirlo en el mejor, como eran en su momento las obras sociales gremiales. O sea, como era también cuando yo era chico, digamos, el que era buen estudiante era el que se recibía en la educación pública, y en la educación privada iban los chicos que repetían o que tenían problemas para estudiar. Bueno, esa yo creo que en el caso argentino la responsabilidad está como 10 escalones más arriba, pero hay una responsabilidad también. A ver, Ricardo. Es interesante. Yo creo que lo que está puesto en evidencia es que hubo durante mucho tiempo un modelo de organización de la sociedad que se metió en la vida cotidiana, se metió en la conciencia de gran parte de la sociedad, mutiló lo que eran las viejas tradiciones públicas, estatales, porque Chile tiene una tradición diferente que fue destruida a sangre y fuego con el pinochetismo, una represión violenta, miles y miles de asesinados y de exiliados, un proceso de transición democrática que optó por continuar el modelo estructural económico del pinochetismo. Es cierto lo que dice Luis, hay una diferencia que también es mayúscula. En la Argentina podemos pensar lo público desde un lugar completamente distinto como lo puede pensar en este momento la sociedad chilena. La sociedad chilena está tratando de conquistar un derecho que nosotros hemos podido incluso defender en momentos de intemperie. Se lo defendió incluso durante la época de la dictadura, se lo defendió durante la época del neoliberalismo. Recuerden ustedes que tanto el gobierno de Menem como después la intervención de López Murphy como ministro de Economía, que quiso prácticamente bajar el presupuesto universitario, esa discusión del arancelamiento eterno. Yo creo que es cierto, hay una deuda exponencial de mejorar el sistema educativo, mucho más todavía el sistema de salud. Creo que lo que pasó en Buenos Aires tiene que ver con un olvido del vínculo con lo público de una parte importante de los habitantes de nuestra ciudad. Bueno, más de lo que pasó, hablas de las elecciones. El triunfo de Macri. Creo que, muy evidente, nosotros salimos a defender la educación pública y la salud pública cuando una parte importante, conquistada, digo, por este mecanismo ideológico muy brutal que significó expropiar la dimensión de lo público, bueno, la mayoría de los habitantes de esta ciudad o mandan a sus hijos a escuelas privadas, incluso sectores populares que mandan a escuelas confesionales que son relativamente accesibles, y en cuanto a la salud, los que están sindicalizados o que son cuentapropistas pero tienen monotributo, tienen obra social y ya tampoco van al hospital público. Existe lo público, pero hay que volver a reconquistarlo como un modelo de vida social. Una cosa más, sí, igualador, igualador, porque me parece que lo interesante que estamos viendo, que está pasando en Inglaterra, en España, en Chile, es que un modelo que fue muy dominante. En los años 90 incluso los que defendían posiciones de recuperación del Estado, recuperación de lo público, de economías ligadas al consumo, al trabajo, eran muy minoritarios y en defensiva. En cambio ahora creo que lo que se está poniendo en evidencia es que hay un modelo que hace agua, pero que insiste. Ojo, porque ese modelo insiste con mucha violencia. Y lo está mostrando en Inglaterra, lo muestra en Chile, porque ahora los que comienzan a protestar son aquellos que eran beneficiarios por el gran consumo y el modelo neoliberal impuesto en los últimos 30 años en Europa. También están protestando, en España se ve muy claro, los famosos indignados provienen más de las clases medias que de los sectores pobres y migrantes, y ese es un dato no menor también. Sí, bueno, tomando un poco esto, estaba leyendo que más del 60% de los más de 1000 detenidos que hubo en Londres tienen entre 15 y 25 años, o sea, ahí se ve un corte generacional muy fuerte. Y leí un comentario que me pareció muy interesante, que el espectador cuando mira esas imágenes se tranquiliza cuando ve que la gente roba comida y le provoca escozor que roben televisores, que roben plasmas, ¿no? Y en el comentario que estaba leyendo, que era de un analista español,
decía que, bueno, en esa situación, esa gente roba lo que cree que se merece en el marco de una sociedad consumista, donde no existe un proyecto de vida. Y a mí me impresiona la diferencia, si bien hay todas las diferencias entre Gran Bretaña y Chile que señalaron, me impresiona la diferencia cualitativa entre la explosión de violencia en Gran Bretaña, que no tiene un objetivo, es rabia contenida, y la explosión en Chile, que tiene, probablemente porque la región esté irradiando algo de este cambio de paradigma, un objetivo concreto, puntual y organizado, ¿no? A mí me parece que cuando Piñera dice que nada es gratis, es verdad que nada es gratis. La educación gratuita tampoco es gratis, en el sentido de que hay una decisión política y un financiamiento de parte del Estado. Es decir, hay una sociedad solidaria que elige priorizar la posibilidad de igualar oportunidades para que todos tengan acceso a una educación de calidad. Es cierto que falta mucho todavía para que esa calidad sea equiparable en todos los sectores, pero me parece que la decisión política de hacerlo y la decisión de haber incrementado la inversión educativa es muy sintomática y muy demostrativa de un cambio de paradigma con respecto a lo que sigue manifestando Piñera con esa declaración. Muy bien, vamos a cambiar de tema, pasamos a otro informe, en este caso Cintia García. Ustedes se acuerdan, la periodista que trabaja con Víctor Hugo Morales en la radio, estuvo conversando o debatiendo con Pablo Sirven del diario La Nación en TN, esto lo veíamos en el día de ayer, y Víctor Hugo Morales hizo un comentario en el programa Con Sentido Público hoy en la mañana aquí en Canal 7, vemos. La operación contra Zaffaroni. Tenenbaum y Sirven versus Cintia García. La opinión de Víctor Hugo. La posición desgraciada que tuvo Sirven el otro día, mano a mano con una colega nuestra, que es mi compañera muy querida, que es Cintia García. Yo sé que es una chica talentosa y preparada, pero del otro lado lo que había era un hombre profundamente desinformado. Creemos que esto es una campaña de prestigio, que orquestada en principio por la editorial Perfil, que después siguieron los diarios Clarín y La Nación. Esto es noticia acá y en la China. Sí. Pero no estamos hablando de esa noticia, estamos hablando de cómo fue tratada esa noticia. ¿Cuál es el hecho? ¿Vos sabés cuál es el hecho? ¿Lo sabés? El hecho, según lo que dice Zaffaroni, no tengo por qué no creerle, bueno, ¿cuál es que el efectivamente había 5 departamentos que estaban alquilados, él no lo sabía, y que lo tenía un administrador, parece que el administrador tampoco lo sabía, que era la inmobiliaria. Ya empezaste con un parece, con lo cual ya estamos desvirtuando lo que es un hecho. Ya hay un parece en el medio que no perfectamente... está toda la investigación Perfecto, hecha. Entonces no estás hablando del hecho, estás hablando de pareceres. Es lo que dice el juez Zaffaroni, que me parece que se defendió mucho, se victimizó, cuando tenía que dar explicaciones. Perfecto, pero es lo que dice después de que el diario dijera el puticlub del juez. A ver si nos queda claro. Toda una rotativa circular de distintos medios a los que se sumaron esta misma casa en la que estoy hablando, reproduciendo pedidos de renuncia de Ricardo Moner Sanz en cadena nacional prácticamente, o del propio Ricardo Alfonsín. Entonces, si eso no es una campaña difamatoria, no, eso no es una Los noticia. diarios grandes tardaron varios días y fueron muy prudentes y siguen siendo prudentes con la cobertura del hecho. ¿Cuál es la prudencia de decir que Zaffaroni se reunió con 2 miembros del gobierno y eso que sea una noticia falsa que después la dice el propio periodista Adrián Ventura del diario de la Nación a la que vos pertenecés? ¿Dónde está la veracidad de eso? O sea, si no queremos ver que es una campaña difamatoria, no lo veamos. Pero esto está claro, libre. Dice, el puticlub de juez por dentro. Eso es una imputación. Eso no es un hecho. O sea, Primero no es un delito, porque si no hay trata de personas... Si decís el puticlub, sí, un prostíbulo es un delito. Regentear la prostitución es un delito. Reconoció que estaban esos departamentos ocupados por gente que ejercía la prostitución. Pero es absolutamente diferente. Una cosa es la desnaturalización de un contrato civil, donde Zaffaroni no sabía... ¿Pero cobrás 4 o 5 veces más? No, no cobras... Eso también es una información falsa. No. Otra información falsa, ¿ves? O sea, es una sucesión de cosas. Se decía que cada alquiler era un contrato de 5.000 pesos y cada contrato de alquiler era de 1.500 pesos. Pero del otro lado lo que había era un hombre profundamente desinformado. Olvidémonos de lo mediocre que es, porque es el elogio de la mediocridad. Sirven, pero esto lo sabemos nosotros, por lo menos en el periodismo. Hay una limitación natural. Ha pasado por televisión, si vos mirás los archivos, cada vez que estuvo en televisión hizo un papelón, ¿sí? En general. Pero esta vez... Han pasado tantas semanas, no tenía un argumento, no tiene una palabra para decir, es que nunca los medios tuvieron nada para decir. ¿Crees que hay alguien detrás de la campaña o es solamente editorial Perfil más los medios? ¿Hay alguien detrás? No sé. Evidentemente hay alguien detrás.
Y evidentemente es alguien a quien le molesta a Zaffaroni y el trabajo de Zaffaroni. ¿De quién? No, la verdad que no. No, porque si lo dijera estaría justamente haciendo lo que critico en la solicitud. Puede haber demostración de campaña si uno no tiene claro quién es el interesado y cuál es el vínculo entre el interesado y la supuesta herramienta que es el medio. Zaffaroni habló de algún interés económico. Pero a vos te extraña, a vos tenés dudas, vos pensás que esto no es una campaña de difamación. Mira, yo creo que si uno le exige a los demás que afirmen algo probándolo, cuando afirma algo tiene que probarlo. No, pero estás errando el debate, estás desviando el eje de lo que me estás diciendo. Una cosa es decir que es una campaña de difamación y otra cosa es que yo sepa los intereses que hay detrás de quienes quieren sacar a Zaffaroni de la Corte Suprema. Bueno, muy interesante, ¿no? Un momento interesante. La verdad, bueno, Sirven hace poco nos dedicó a Horacio González y a mí una columna, nos transformó de intelectuales en propagandistas, ¿no? La verdad que el concepto de propagandista es un concepto un poco vago, pero la verdad que notable cómo utilizando lo que hay que utilizar, que son argumentos, una reflexión clara, precisa, el otro se desarma porque tiene un posicionamiento claramente construido desde un interés que es producir un efecto, ¿no? La idea es producir un efecto y hay que tratar de que eso que produzca efecto rompa, dañe lo propio de una persona. Con Zaffaroni eso es clarísimo. Incluso la intervención de Tenenbaum es una intervención de alguien que en realidad quiere rescatar a Sirven y precisamente la respuesta es clarísima. Yo no puedo decir quién está detrás de la campaña, porque si tuviese pruebas efectivas, es un hecho consumado, aquí están. Pero sí puedo mostrar que acá hay una difamación, que es algo que se viene desarrollando en los últimos meses. Esto no es casual, no es algo que pasa porque sí. Comenzaron con las madres, con las abuelas, siguen con el juez Zaffaroni, tratan de desprestigiar a todas aquellas personas que vienen de distintos ámbitos del mundo cultural, académico, que han decidido apoyar, defender por convicción, por compromiso político, ideológico, un proyecto que me parece algo absolutamente válido y valioso, y sin embargo hay una máquina brutal que intenta desvirtuar ideas, palabras, conceptos, y es muy grave cuando lo hacen con, insisto, me parece que acá hay que reivindicar fuertemente la trayectoria, como todos conocen, de un tipo impecable aparte, humanamente impecable, capaz de jugarse por los pordioseros de la historia, por los olvidados y por las putas de la historia también, porque esto también hay que decirlo, porque Zaffaroni es capaz de defender sin ningún inconveniente a aquellas que han sido maltratadas por un sistema vil de explotación, y ha puesto el cuerpo y ha puesto sus ideas, su coraje intelectual, su escritura y su práctica como juez también. A ver, Luis. A mí la verdad me sorprendió, me pareció muy inteligente la periodista Cintia García. Porque ella se salió del lugar donde la estaban tratando de poner, que o sea, la operación y la agenda se instala desde los grandes medios haciéndote cómplice de verdades preaceptadas y compartidas. Si uno se sale de ese lugar y dice, ¿qué verdad? Eso no es una verdad. La tenés que probar. Le rompe el esquema con el cual está instalado el debate. Y la periodista estuvo espectacular con eso, ¿no? Yo digo, ese es un mecanismo que los periodistas lo tienen muy incorporado. Porque es una forma de hacerlo coloquial, de hacerlo, de reafirmar lo que piensan, ¿no? Yo te hago cómplice porque te digo algo como si fuera algo que vos compartís conmigo y que son verdades que ya están establecidas, que lo único que yo estoy haciendo es ponerlas, digamos, hablándolas. Y ella se corrió de ese lugar, desde el primer momento, y se corrió con una firmeza total, muy inteligente para estar en ese lugar, que creo que Ernesto Tenenbaum, de alguna manera, él sí lo asume, porque de alguna manera son las reglas de juego de la forma de hacer el periodismo, y más el de Sirven. Yo creo que, bueno, Sirven. Puede ser también. Iba a decir, yo no lo voy a juzgar en ese sentido como periodista.
leo su columna en La Nación, a veces creo que él se esfuerza por tratar de darle argumentos racionales a este debate que hay sobre el tema de los medios. Él discute desde una posición defendiendo la posición de los grandes medios, y esa puede ser una posición legítima desde su lugar para defender un lugar. Por supuesto no comparto ni medio. Cuando los critica a carta abierta como intelectuales orgánicos, como una especie de dejo despectivo, hay un desconocimiento grande del punto de vista del rol de los intelectuales, del papel de los intelectuales, pero, de Luis, la discusión que hay. En la misma semana pasamos a ser hipercríticos y constructores de fuego amigo contra... porque fue justo en el momento que a ser obsecuentes, pero esa es la lógica, ¿no? Después, incluso si hay tiempo, me gustaría hacer una reflexión sobre 678. A mí me llamó la atención justamente ese artículo, porque salió en el momento que ustedes estaban muy críticos con todo el tema de la campaña en la capital y todo lo demás. En el caso, la actitud de la periodista lo desarma absolutamente. Es decir, ¿cómo? No gana. Y la verdad que en todo, desde mi punto de vista, yo por lo menos lo he escrito, en el caso Zaffaroni, hay el objetivo es claro, es tratar de romper un ícono que ha generado y que ha sostenido de alguna manera esta nueva etapa de la democracia que se abre después de la crisis del 2001, uno de cuyos elementos principales, desde el punto de vista de su ideología, de sus contenidos, de sus significados, para la sociedad en su conjunto, ha sido la conformación de una Corte Suprema independiente y muy prestigiosa. Y la actitud de un presidente que, cuando podía haber hecho otra cosa, como habían hecho todos sus antecesores, hizo lo opuesto, por lo que fuera, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a decir que Néstor Kirchner hizo tal cosa o tal cosa, pero estaba obligado porque si no la gente lo mataba. La verdad es que lo hizo y siempre dijo que lo hacía porque era lo que pensaba. Y yo a esta altura termino por creerle. Y realmente creo que ese es un momento muy importante de la democracia en la Argentina. Y la Corte es un ícono en ese sentido. Y lo que apunta toda esta campaña contra Zaffaroni es a romper la Corte, es a romper esa figura. Claro, ¿no? Exactamente. Ricardo, ¿tenías una reflexión sobre el programa, sobre 678? Sí, ya la dije, y la dije mucho antes, la dije acá. Yo valoro profundamente la significación político-cultural de 678. Yo creo que en momentos difíciles, oscuros, de predominio mediático inmenso, 678 abrió una fisura, logró generar una convocatoria, sobre todo para muchísimos argentinos y argentinas que, viviendo fuera de la ciudad de Buenos Aires, estaban mucho más conquistados y colonizados por un discurso único. En ese sentido, me parece que la circulación de ideas, el debate, poner en juego, por supuesto, un tipo de montaje que es parte de una decisión y que se pone de cara al público, y quien mira 678 sabe desde qué lugar se está diciendo, me parece que también fue un giro equivalente a lo que escuchábamos recién de la intervención de la periodista que rearticulaba un discurso, diciendo: nosotros decimos lo que decimos de un cierto lugar. Y a su vez es un espacio donde uno se puede dar el lujo de plantear críticas. Por supuesto que no voy a justificar lo que significa, y todos aquellos que han pasado alguna vez una participación en una asamblea multitudinaria con 400, 500 personas, lo que es la construcción de ciertas frases en ciertos momentos determinados. Pero esto quería decirlo porque yo me siento personalmente también muy involucrado, porque lo siento con mucha gente en la calle que se me acerca, y se me acerca efectivamente por lo que ha sido mi experiencia en 678. Muchísima gente se me ha acercado por mi experiencia de participar en este programa, y la verdad que yo siento un profundo respeto por la significación, insisto, político-cultural, mediática, que 678 inscribió en la vida cultural argentina, y es muy reivindicable. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias por tu palabra. Señores, vamos al corte, ya volvemos. Pusieron luces de colores, de las que te rompen los ojos.